Yo quería hablar de otra cosa. Sí. ¿Vas a hablar de Steve Bannon? No Mira. necesariamente. No, pensé que sí. Bueno, ¿de qué querías hablar? Quería hablar de dos cosas, de la situación del candidato a la Procuración General Daniel Rafecas Sí, y de la renuncia de la viceministra de Educación Adriana Puigros. bien. Rafecas dejó trascender que no está dispuesto a ser designado procurador si se modifica la mayoría necesaria para el acuerdo en el Senado. Veamos los datos básicos. La Constitución dice que los jueces de la Corte necesitan el acuerdo de 2/3 del Senado. En cambio, no dice nada sobre el procurador. Eso está arreglado por una ley. Y la ley, a ejemplo de lo que ocurre con la Corte, plantea también 2/3. El tema de los 2/3, que la Constitución plantea también para otros cargos como el defensor del pueblo de la nación, es una cláusula que empuja, digamos, a las fuerzas políticas a la negociación y al acuerdo. Está muy en la línea de lo que fue la concepción de Raúl Alfonsín, que durante su presidencia importó a la Argentina un concepto de la democracia italiana de posguerra, que en Italia se llamaba la lottizzazione, que quería decir que nadie quedara sin cargos y sin posiciones importantes en el gobierno, que nadie quedara a la intemperie, para que nadie tuviera actitudes rupturistas, para que todos de alguna manera colaboraran al sostenimiento de la democracia. Ahora, ese experimento en Italia terminó horriblemente mal, terminó con el mani pulite, porque estaban todos de acuerdo para meter la mano en la lata. Claro. Y digamos, por supuesto esa no era la idea de Alfonsín, que era una persona decente. Pero digamos, en la democracia italiana resultó horrible. Bueno, hay varios puestos, varias posiciones que requieren los 2/3 en la Argentina. Ahora, hace años que eso no se consigue, porque lejos de la lotización, la política argentina está muy confrontativa. Y por ejemplo, durante los 4 años de su presidencia, Macri no pudo conseguir la designación de la Procuradora General Inés Weinberg de Roca, que había enviado al Senado. Y ya lleva 8 meses el gobierno de Alberto Fernández, y le pasa lo mismo con su candidato Daniel Rafecas. La Procuración Penitenciaria de la Nación está vacante desde hace 15 años. Sí. Está prorrogado el mandato del procurador Muñolo, porque no hay acuerdo para designar al sucesor. Lo mismo pasa con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Claro, te iba a decir exactamente eso, que está vacante desde el 2008, creo, o 2005, un montón de años. Entonces, digamos que frente a la posición irreductible de la oposición, que se niega a tratar, por un lado, la reforma judicial, por otro lado, la designación del procurador, ha habido en el gobierno quienes han empezado a pensar en la posibilidad de modificar la ley. Sí. Si la designación por 2/3 está en la ley y no en la Constitución, otra ley la puede modificar. Sí. Y la mayoría simple es mucho más fácil de conseguir que los 2/3. Mejor dicho, en el Senado ya está. En el Senado el gobierno ya la tiene, la mayoría simple. Lo que le falta es para los 2/3. No le falta mucho, pero le falta. Ahora, frente a esto, Rafecas
hizo saber que no está de acuerdo con eso. Pero no es solo Rafecas que no está de acuerdo. Un sondeo rápido entre los miembros del Consejo Consultivo para la Reforma Judicial, que tiene entre los temas de tratamiento la situación del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, es decir, de la Procuración General, tampoco están de acuerdo. No hay acuerdo para esa reforma. Ahora, siendo así, ¿cómo se destraba? Porque por otro lado, Rafecas hizo saber que él sigue dispuesto, sí, y que no retira su candidatura. Digamos, es la oposición que se la bloquea, pero él no la retira. Bueno, frente a esto, a mí me parece que hay una solución política inteligente y que además coincide con un diseño institucional apropiado, que sería ponerle término al mandato del procurador. Que en vez de ser vitalicio, el procurador durara en su cargo 5 años con una posible reelección, o 7 u 8 sin reelección posible. Sí. Era algo que proponía el macrismo cuando estaba Alejandra Gil Carbó, que decían que tenía que haber un límite. Claro, el macrismo lo proponía, a Rafecas no le parece mal, él está de acuerdo con eso, y además eso podría ser un precedente para una futura reforma constitucional que aplicara el mismo criterio a los jueces de la Corte, porque los mandatos vitalicios no son muy democráticos, que digamos. Digamos, en Estados Unidos, que es de donde se ha importado esto, funciona así, con un criterio contramayoritario. Pero en una democracia como la Argentina, yo no sé si lo mejor es el criterio contramayoritario. Y Horacio, disculpa que te interrumpa, en Estados Unidos, donde también la polarización política en los últimos años se incrementó mucho, están teniendo los mismos problemas. De hecho, hubo una vacante durante más de un año en la Corte Suprema al final del mandato de Obama, que no se pudo suplantar porque los republicanos se negaron a votar a cualquier candidato hasta después de las elecciones, esperando a ganar y poder poner un candidato ellos, con lo cual... Es lo que hicieron y no pusieron uno sino dos. Exactamente. A Kavanaugh y a Gorsuch. Exactamente, pero digamos, este fenómeno de polarización que se está dando en todo el mundo hace que las mayorías calificadas en general como método estén en cuestión, porque cada vez es más difícil conseguirlas. Claro. No es algo argentino, es algo mundial. Efectivamente. Ahora, me parece que este sería un camino para destrabar la situación. No sé si la oposición estaría dispuesta a hacerlo. Uno puede decir, bueno, el macrismo lo proponía cuando era gobierno. Uno puede decir, en la ciudad de Buenos Aires es así. El procurador tiene un mandato fijo y se elige por mayoría. Claro. Ahora, esta no es una oposición muy dada al principio de congruencia. Es decir, pueden sostener una cosa en un contexto y la contraria en otro contexto. Sí. Y no se preocupan demasiado por eso. Bueno, este tema me parece que es un tema importante. Yo tengo la impresión, por algunas conversaciones que he tenido con algunas personas y con el propio presidente, que Alberto Fernández no quiere modificar la mayoría calificada. Y su argumento es, ¿cómo puede ser que Stornelli sea vitalicio y no se lo puede mover de ahí a pesar de que está procesado por participar en operaciones extorsivas, y Rafecas, que es un tipo impecable, no puede ser designado? Está bien, tiene razón, pero ¿cómo destrabas el tema? Digo, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la ética, obvio, eso es obvio que es así. Rafecas es una persona muy calificada, jamás ha cometido un delito, no es un tipo que ande haciendo operaciones, y hay muchos otros que son todo lo contrario.
pero ¿cómo lo destrabas? Acá hay que hacer política. Y digamos, hacer política con la ventaja de lo que dije antes. Hacer política pero sin incurrir en un diseño incorrecto. Claro. Hacer política pero además con un diseño correcto. Es mejor que no sea vitalicio. Es mejor. Bueno, el otro tema. La renuncia de Adriana Puigros. La renuncia de Adriana Puigros. Lamentable, es la persona más calificada que ha pasado nunca por el Ministerio de Educación, pero, digamos, muy mala relación con el ministro Trota desde el día 1. Hay algunas cosas que no se saben y que yo no sé, no tengo información de que eso haya incidido en el conflicto, pero que muestra de alguna manera que provienen de dos tribus políticas no solo distintas sino opuestas. Adriana es hija de Rodolfo Puigros, sí, que fue conducción del movimiento peronista montonero, y tiene un hermano, Federico, que fue muerto en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, siendo él montonero. Y Trota, los únicos parientes de Trota que no son militares son las mujeres, porque su padre, Eduardo Alfredo Trota, es un oficial del ejército que se retiró en el 93 como teniente coronel del arma de artillería. Es sobrino del teniente primero Fernando Cativa Tolosa, muerto en un enfrentamiento en Mar del Plata en 1976. Es nieto del general de intendencia Héctor Cativa Tolosa, que en el 77 sufrió un atentado con explosivos. Es sobrino nieto del general de brigada Domingo Trimarco, que fue interventor de la dictadura en Neuquén. Bueno, provienen de dos tribus totalmente distintas, totalmente enfrentadas. Reitero, no estoy diciendo que esto haya tenido que ver, pero de alguna manera hay perros y gatos que se llevan bien, pero no son la mayoría. Bueno, la relación entre ellos fue mala desde el principio. Sí. Fue mala desde el principio. Trota no eligió a Adriana Puigros como viceministra de Educación. Digamos, a Adriana Puigros la eligió Alberto Fernández. Trota tuvo una actitud permanente de celos hacia Adriana. Y integró un gabinete con otros funcionarios como Graciela Dicker, como Alberto Gentili, que vienen de posiciones, digamos, de izquierda, no del peronismo como Adriana Puigros, y que, digamos, que Trota se recostó básicamente en ellos y no en Adriana. Además, Trota tenía una conducción muy vertical y muy radial, y le ha dado, digamos, le ha recortado permanentemente facultades a Adriana Puigros. Además, Adriana ha sido asesora de CETERA, tiene una relación privilegiada con los sindicatos, y en cambio Trota tiene una posición muy antisindical, muy de tipo patronal, y es conflictivo con los sindicatos. Bueno, hubo diferencias políticas. Por ejemplo, Trota se resistió todo lo que pudo a las paritarias. Él sostenía que el ministerio no tiene escuelas, que es lo mismo que decía el macrismo. En consecuencia,
no tenía que haber paritaria nacional, que es lo mismo que sostenía Esteban Bullrich cuando fue ministro de Educación, ¿recuerdan? Así es. Sí. El pintado, ¿no? Sí. La ley de educación que establece que tiene que haber paritarias nacionales sigue vigente, ¿no es cierto? El macrismo no Sí, pudo claro. Por derogarla. supuesto que sí, Ah, por ok. supuesto. Y además dentro del ministerio hubo también otros funcionarios como Jimmy Persic, Sí. que sí querían la convocatoria paritaria. Es decir, Trota lo que quería era simplemente dar un bono de 5.000 pesos, y no, pero finalmente tuvo que dar la paritaria. Ahí Jimmy Persic y Adriana lograron, y sobre todo Cetera, la movilización de los trabajadores, ¿no? Ujú. Después, por ejemplo, quitó las horas extra y las unidades retributivas a todo el personal del ministerio, que son los salarios forman los salarios de las categorías más bajas. Ahí Adriana firmó horas extras sin autorización de Nicolás. Bueno, finalmente él aceptó que se pagaran, pero las redujo a 1/3. Después, no renovó contratos del personal. Demoró pagos a los equipos técnicos del ministerio, mientras se gastaron millones en publicidad. Esto generó una situación, digamos, de constante inestabilidad, con conatos de paro, con asambleas constantes. Después, el macrismo eliminó las direcciones de nivel. Había 3 direcciones de nivel: inicial, primario y secundario, y de modalidad: adultos, artística, aborígenes, etcétera, y la dirección de educación privada, porque al macrismo no le interesaban las escuelas privadas. Digamos, la política del macrismo no era las escuelas privadas, sino la tercerización de funciones del ministerio con empresas y con fundaciones. Ujú. Bueno, Trota no quería reponer esa dirección. Y ese fue uno de los motivos de pelea con Adriana, que apeló, digamos, a instancias superiores y finalmente lo consiguió, pero en medio de un tironeo constante con el ministro. Bueno, después no quería que Adriana y ningún otro miembro del ministerio diera entrevistas públicas. El único que podía hablar era el ministro. Ujú. Le fue recortando todas las funciones a Adriana, le quitó la formación docente, la biblioteca del maestro. Bueno, digamos que, si yo te estoy contando todo esto, Sí. no es porque lo averigüé ahora que la situación estalló, Ujú. sino porque venía acumulándose Claro. a lo largo de los 8 meses. Y sabíamos que estaba pasando eso. Nosotros le hicimos una entrevista en el Cohete a la Luna a Adriana, donde si bien no fue explícita en este sentido, bueno, concedió la entrevista al Cohete a pesar de la prohibición de Trota. Claro. Claro. Prohibición que el gobierno no conocía. Yo se lo comenté a Alberto y Alberto dijo que es una locura. ¿Cómo va a prohibir eso? Y nosotros le hicimos el reportaje a Adriana, a pesar de la prohibición de Trota. Sí. Es Bueno, una de las personas más reconocidas en el ámbito de la educación argentina. Adriana, pero por supuesto, ha escrito docenas de libros, es una investigadora, una estudiosa, una pedagoga, nunca hubo alguien tan capacitado como Adriana en el Ministerio de Educación. Ujú. Sí, ayer Así con los que- maestros que hablé estaban muy tristes. Consternados. Sí, por eso, es como eso, una maestra para los maestros, y bueno, estaban contentos Sí, que estuviera además, ahí, digamos, y- con una concepción que representa, valores populares y no elitistas. Y aquí, el conflicto de fondo es
entre la participación popular y el elitismo tecnocrático. Claro. Sí, una lástima. O sea que es una pérdida salida. lamentable Sí. para el gobierno nacional. Hay muchas versiones de que Alberto le va a ofrecer otra cosa a Adriana, Ujú. pero bueno, ¿por qué Trota tiene la banca que tiene, no? Sí. ¿Y quién protege a Trota? Bueno, él viene del sindicalismo y viene de ser el rector de la UMED, que era la universidad que armó el Sindicato de Trabajadores de Edificios de Víctor Santamaría. O sea, ese es el sector dentro de la coalición de gobierno de la que proviene. Bueno, tal vez esa sea la explicación. Ujú. Sí, a ver, digo, mi respuesta a la pregunta que vos haces es esa, digamos, en esta amplia coalición de gobierno, Trota viene de ese sector, del sector de Víctor Santamaría, así que bueno, esa asumo que es la banca dentro del gobierno. Pero bueno, coincido con vos, Horacio, la verdad una pérdida grande para la educación argentina que no esté Adriana Puigros ahí. Ojalá que efectivamente, como vos decís, esté en otro lugar del gobierno. ¿Te leemos el domingo? Supongo que algo más tendrás. Espero que sí. Bueno, Horacio, un abrazo grande. Codazo. Codazo. Bueno, Horacio Berbisky con nosotros aquí en Habrá Consecuencias.